Antes de iniciar, quisiera decir algo. Si algo quedó claro en el tiempo de testimonios, es que la iglesia es una familia. ¿Y por qué lo digo? Se supone que debemos gozarnos con los que gozan, como estamos hoy, pero también llorar con los que lloran. Y digo esto porque recientemente falleció la madre de nuestra hermana Lili, que está aquí. Así que no deje pasar esta oportunidad para que nos acerquemos a ella al final del servicio y expresarle a nombre de la iglesia, hermana, le acompañamos en su sentimiento. Sentimos su pérdida, que el Señor sea su consuelo y que santifique esta aflicción para que otros vengan a Cristo. Bien, les voy a invitar que me acompañen en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a estar considerando los versículos 24 al 48 y hemos titulado esta meditación: Dios no hace acepción de personas, el bautismo es para todos. Vamos antes a orar para pedirle a Dios su bendición, para que el mensaje no solamente sea entendido, sino que también dé fruto en nuestras almas. Oh Dios eterno, tú que eres el Rey de reyes y Señor de señores, nosotros te alabamos, te honramos, te damos gracias, santificamos tu nombre, porque tú eres el Altísimo, aquel que mora en un trono alto y sublime, aquel que es santo, 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 y ante quien los serafines tiemblan y tienen que cubrirse. Pero nosotros también te alabamos porque a pesar de tu trascendencia, tu infinita majestad, tú has decidido en tu gracia, en tu amor paternal, como se decía hoy, condescender y morar con el manso y con el humilde de espíritu. Gracias, oh Señor, porque no nos has dejado. Gracias, oh Padre, porque nos has dejado la luz de tu palabra y mostrarnos a través de ella el camino que debemos seguir. Perdónanos, oh Señor, porque nuestros pecados son muchos y son todos contra ti. Pero he aquí, oh Señor, que en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Por eso te exaltamos como el Dios de amor, el Dios de consuelo, el Dios de perdón. Te rogamos, oh Señor, también que tú te agrades en utilizar a este instrumento débil, no solamente lleno de debilidades, sino también de pecados. Pero Padre, tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Úsame, Señor, ayúdame a ser fiel a la letra y al espíritu de este texto que vamos a estudiar. Que tu palabra llegue a nuestras almas, traspase nuestros corazones como lo que es una espada de dos filos, y por ella nos muestres el camino que debemos seguir, nos des la fe para creerte y la disposición de obedecerte. Te rogamos también por aquellos que están aquí y que no te conocen, que por los testimonios que han escuchado en esta mañana y por la predicación de tu palabra, el Espíritu Santo transforme sus corazones y salgan de aquí enamorados de Jesús. Ábrele sus ojos, que se arrepientan hoy y pongan su fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué más decir? Glorifícate tú, oh Señor, en este tiempo, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Amados hermanos, no sé si sabían, pero estamos de fiesta. ¿Cómo así? Estamos celebrando hoy un bautismo. ¿Y por qué estamos celebrando? Porque el bautismo, si bien es cierto que en un sentido es un ritual, para el que no sabía, un ritual es una práctica que se repite de la misma forma en un sentido, el bautismo es más que un ritual.
es una expresión de fe en Jesucristo y de obediencia a Él. Así que lo que estamos viendo hoy y lo que seguiremos viendo es un puñado de ovejas que han expresado públicamente: creo en Jesucristo. Esto no tiene que ver con que mi papá me enseñó. Yo he decidido identificarme con Jesús, y más aún, en obediencia a Él, a pesar de que no hay iglesias perfectas, a pesar de que esto es una clínica de pecadores, en obediencia a Cristo me uno a una iglesia local. Así que hoy estamos celebrando. Y el texto que estaremos considerando, Hechos capítulo 10, versículos 24 al 48, tiene que ver con aquel momento en que el evangelio rompió las barreras étnicas y culturales. Este texto que vamos a estudiar hoy relata la primera vez que el evangelio llegó a los gentiles. Para cualquier visitante que no entiende qué es eso de gentiles, una persona que no es judía. Ustedes saben que el pueblo judío era el pueblo de Dios y la palabra vino por ahí al mundo. Entonces este es el primer momento en la historia en que el evangelio fue predicado a una audiencia gentil, por lo menos de esta forma, en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. El evangelio le fue predicado a él, a su familia y a muchos amigos que él invitó ese día. O sea que Cornelio le pasó como el hermano Máximo Cid cuando estaba muriendo. Ustedes recuerdan que él recogía a muchísimos enfermos en el hospital donde estaba para llevarlos a la iglesia. Cornelio dijo: aquí vamos a juntar a todo el mundo y que hoy vamos a escuchar el evangelio. Ahí comenzó. Y no solamente eso, veremos que ese día el Espíritu Santo descendió sobre esta comunidad gentil, como ya lo había hecho entre judíos y samaritanos. En Hechos capítulo 2, cuando el evangelio fue predicado por Pedro y fue aceptado, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, y ese poder se manifestó de tal forma que hablaron en lenguas las maravillas de Dios. Más adelante pasó en Samaria, que eran más o menos, estaban emparentados con los judíos. Pero ahora también sucedió entre no judíos o gentiles. Y sucedió antes de que ellos fueran bautizados, revelando así que la salvación está disponible para todo el que cree, independientemente de su etnia, de su cultura o de su procedencia. Y lo que queremos resaltar en esta mañana, y el resultado de todo eso fue bautismo cristiano. Y lo que queremos resaltar en esta mañana es que el bautismo no es simplemente el inicio de un proceso religioso en la vida de una persona. De hecho, como vamos a ver, es probable que el proceso empezó mucho antes del bautismo. Una obra de Dios en el corazón. El bautismo es una respuesta pública a la obra que ya Dios ha venido haciendo en nosotros. Vamos a ver hoy un bautismo entre muchos hermanos que recibimos, y lo que vamos a ver aquí no es el inicio de una obra religiosa, sino la manifestación de una obra que ya Dios venía haciendo. Si no, pregúntale al hermano José o escuche su testimonio hoy de cómo ya Dios venía trabajando con él, y lo que hoy vemos es simplemente una celebración de lo que Dios hizo en él y su respuesta de fe. Y algo interesante veremos: así como Pedro no negó el agua a quienes ya habían creído en el Señor Jesucristo, hoy celebramos que esa puerta del bautismo sigue abierta para todos aquellos que deciden, por la gracia de Dios, arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús. Y como vamos a ver, tú no tienes que ser judío para eso. Simplemente poner tu fe en un judío que fue a la cruz del Calvario para llevar tus pecados y los míos también. Y vamos a ver dos cosas muy brevemente, porque el texto es muy largo. Vamos a ver la historia muy resumida y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones adaptadas también a esta ocasión. Y la historia está en Hechos capítulo 10, versículos 24 al 48, que le voy a pedir que leamos juntos antes de presentar las escenas. Dice así el texto:
Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy un hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo impuro, o debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo bueno le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Dios hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Vamos a resumir esta historia para dar algunos detallitos en 5 escenas. Pedro llega a la casa de Cornelio. La revelación y la predicación de Pedro a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. La confirmación del Espíritu Santo. Pedro ordena el bautismo y comienza el discipulado. Veamos esto brevemente. Primera escena
de esta historia. Pedro llega a la casa de Cornelio en Cesarea. Pedro estaba en Jope, en la casa de un tal Simón el curtidor. Y él llega a Cesarea, donde vivía Cornelio, porque Cornelio lo mandó a buscar. Así que lo mandan a buscar, pasan 4 días aproximadamente, y Cornelio está esperando que llegue Pedro. Y no está esperando solo, con varias personas, entre ellos, dice el verso 24, familiares y amigos. Este es tal vez aquel hermano fiel que entiende que tal vez no tiene el don de convencer a otro, pero él dijo, pero ya yo sé lo que voy a hacer, ven conmigo, vamos a la iglesia. Yo te voy a llevar donde te expongas a la palabra. Esperaba a Pedro con familiares y amigos. Y llegó Pedro. Y cuando Pedro llega, dice el texto que Cornelio se postró y lo adoró. De hecho, no juzguemos mucho a Cornelio. Cornelio era un hombre gentil, un hombre que venía de un contexto pagano, y él entendió por una revelación que veremos más adelante que Pedro era un mensajero de Dios. Así que él consideró que lo más natural era postrarse y adorar a Pedro. Pero Pedro lo corrigió amablemente y le dijo, ponte de pie, yo soy un hombre igual que tú. Y de hecho aquí me voy a detener, no quiero ofender a nadie con esto, pero para aquellos que dicen algo que no creemos, que Pedro fue el primer papa, qué contraste, que muchos hoy se arrodillan delante de ese hombre y le besan el anillo, y al que ellos le llaman el primer papa le dijo, ey, de pie, yo soy un hombre igualito que tú. Piensen. Simplemente quiere dar esa nota al pie de la página. Lo corrige amablemente. Yo soy un hombre. Los apóstoles, los profetas eran hombres sujetos a pasiones igual que nosotros. Y entonces ambos entran a la casa, y cuando Pedro entra a la casa con Cornelio, qué sorpresa. No imaginó encontrar ahí una gran cantidad de personas que estaban no solamente reunidas, sino también estaban listas y preparadas para escuchar a aquel mensajero de Dios. Está dentro de la casa. ¿Qué sucede? Revelación y predicación de Pedro. Ya ese texto lo leímos, así que simplemente estoy repasando. Lo primero que Pedro dice es que ahora él comprende que a ningún hombre se le debe llamar inmundo. Mis hermanos, Pedro nunca se imaginó que 3 días después él iba a estar entrando en la casa de un gentil comiendo con ellos. ¿Ay, por qué? Porque los judíos tenían una tradición de que ellos no entraban a comer, ustedes lo vieron en la historia, y a compartir en el techo de una persona no judía, porque se podían contaminar. Y Pedro no era la excepción. Lo que pasa es que 3 días antes el Señor se les reveló. Esa revelación está en los versos 9 y el 16 que no voy a leer. Pedro estaba meditando y de un pronto tuvo una visión y vio un gran paño, un gran lienzo que iba descendiendo, y había animales que los judíos consideraban inmundos para comer. Y el Espíritu Santo le dijo, mata y come. Y él dijo, no, Señor, por esta boca no va a pasar alimento inmundo. Y el Señor le respondió en la visión, Pedro, no le llames inmundo lo que Dios limpió. Yo no sé si Pedro estaba claro de lo que él estaba recibiendo, pero parece que sí. Porque él le dijo a ellos, esa es la costumbre judía. O sea, yo no pensaba estar aquí, pero hace 3 días el Señor me dio esta revelación. Así que cuando Cornelio lo mandó a llamar, dice Pedro, aquí vine sin titubear, porque ya el Señor me había preparado. Vayan guardando eso en su mente. Dios estaba preparando el escenario. Como la hermana Flor cuando se sentó en el mismo avión, en la misma fila. ¿Recuerdan el testimonio hace un rato? Dios estaba preparando todo. Así que él llega y dice, entonces, dígame, ¿para qué me hicieron llamar? Él hizo la pregunta clave, ¿para qué me han buscado? Y es ahí donde Cornelio ahora le relata una visión que él tuvo. Está viendo el mismo avión y en la misma fila. Porque no solamente Pedro tuvo una visión, Cornelio tuvo otra por otro lado. Un ángel se le apareció a Cornelio que estaba orando. Ese hombre estaba hambriento por conocer la verdad. Y el ángel le dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Mira, manda a buscar en Jope a un hombre que se llama Simón, que está en la casa, Pedro, que
que está en la casa de un tal Simón el curtidor, mándalo a llamar, que él te va a decir lo que hay que hacer ahora. Así que él le relata su visión y le dice, por eso te mandamos a buscar. Es que el ángel me dijo esto y en obediencia yo hice lo que él me dijo. Y cuando él dice esto, Pedro afirma, realmente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y déjeme decirle, esto no era algo nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento Dios había dicho que a través de la simiente de Abraham, la luz, la bendición llegaría a todas las naciones de la tierra. Pero por alguna razón los judíos levantaron una pared de separación entre ellos y el resto del mundo, y Jesús se la tumbó con su muerte. Así dice Efesios capítulo 2. Dios no hace acepción de persona, porque Él acepta y recibe a todo aquel que es de la fe en Jesús, sin importar cuál es su trasfondo, su etnia, su cultura. Y es ahí donde él dice, ok, a lo que vinimos. Y Lucas, que escribió Hechos, hace un resumen de la predicación de él, importantísimo. ¿Cuál fue el resumen del evangelio? Primero, Pedro les deja claro que el evangelio es un mensaje de paz. Me encantó lo que dijo una hermana hoy. Así bajito lo dijo, pero muy notorio. Cuando dijo, hoy estoy reconciliada con Dios. De eso se trata el evangelio. Un mensaje de paz con Dios, y no solamente con Dios, entre nosotros también. Judíos, gentiles, personas de toda lengua, tribu, nación. Y esa paz es ofrecida, dice Pedro, a todos los que son aceptados por Él a través de Cristo mediante una fe en común. Puede que la nacionalidad no sea algo en común, pero la fe en Jesús sí lo es. Pedro les dice que ese mensaje del evangelio de paz fue primeramente llevado a los israelitas o a los hijos de Israel, y a ellos se les había encomendado desde el Antiguo Testamento que ellos debían llevar la luz o la bendición a todas las naciones de la tierra. Así que ahora ese mensaje comienza a ser llevado a otros lugares, y por primera vez la llave que le fue dada a Pedro abre la salvación para el mundo gentil en la casa de Cornelio. ¿Y por qué judíos y gentiles? Dice Pedro, porque Jesús es Señor de todos. Y no es el único que lo dice. Cuando Pablo en Romanos 3 y 4 dice que es por la fe, es precisamente para que no haya distinción, porque Dios es Dios de todos. Además, él dice que el ministerio de Jesús comenzó después del bautismo de Juan, comenzó en Galilea, y aunque él fue menospreciado, noten que él usa el término Jesús de Nazaret, el nazareno. Para el que no lo sabía, hasta cierto punto era un término despectivo. Nazareno viene del hebreo netzer, que significa como una raíz desechada. Y de hecho, alguien dijo una vez, ustedes saben que Jesús creció en Nazaret, ¿y de Nazaret saldrá algo que valga la pena? Bueno, pues a pesar de eso, dice Pedro, aunque él fue menospreciado, Dios estaba con él. ¿Y cómo sabemos que Dios estaba con él? Dice Pedro, todos los milagros, señales y prodigios que Dios hizo a través de él entre ustedes. Y eso también lo dijo Pedro cuando predicó en Jerusalén en Hechos 2. Dios lo confirmó a través de esas señales y prodigios. Le agrega, Dios ungió a Jesús en el momento de su bautismo y le dio el poder para cumplir con su misión mesiánica. Así que este Jesús, el ungido de Dios, salió a predicar, a hacer el bien y a sanar milagrosamente a muchos que estaban oprimidos por el diablo. Y dice él, y muchos somos testigos de eso. Fuimos testigos de eso. Hasta personas que no eran creyentes fueron testigos de eso. Si no, pregúntele a Nicodemo, que le dijo a Jesús, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. El punto es, los apóstoles fueron testigos de esto. Pedro agrega, el evangelio también incluye la noticia de que Jesús fue crucificado. Este es el corazón del evangelio. A pesar de que él era un hombre justo, fue crucificado. Se unieron, dice
Hechos capítulo 4, Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles, para hacer contra el Hijo de Dios todo lo que Dios había predestinado que sucediera. Y no solamente eso, no solamente fue crucificado, aquí viene el sello del cristianismo, el sello histórico. Al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos. Mi amado hermano, oye esto, la fe tuya y la fe mía es una fe viva. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Él fue crucificado y sí, Él murió. Él entregó el Espíritu, pero al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Y dice Pedro aquí y en Hechos 2, de lo cual nosotros somos testigos. Y no solamente los 12, esos testigos escogidos que Pedro menciona aquí, llegaron a 500 personas que vieron a Jesús al mismo tiempo. Que a propósito, no hay una teoría más absurda que aquellos que dicen, no, que fue que los 500 tuvieron una esquizofrenia masiva y ellos alucinaron. Sí, claro, los 500 al mismo tiempo, ¿verdad que sí? Realmente eso es absurdo y creo que se necesita más fe para creer eso, que nadie lo puede corroborar, a creer lo que dicen los testigos oculares. Juan dijo, lo que les escribimos, no nos inventamos eso, es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, y hasta murieron por eso. Y no solamente eso, dice Pedro, que después de la resurrección duró 40 días aquí y ellos comieron y bebieron con él. ¿Usted sabía eso? Jesús resucitado comió pescado asado y miel con los discípulos y un día hasta desayunó con ellos en la playa. Por eso es que cuando me preguntan si en la resurrección vamos a comer, mi respuesta es sí, vamos a comer con nuestro cuerpo resucitado. Jesús, con un cuerpo que no muere, comió pescado asado y miel. De modo que él dice que Jesús comió y bebió con ellos. Y esa experiencia fue real, fue corporal y validaba el mensaje que ellos estaban predicando. Además, dice Pedro, el evangelio también incluye la noticia de que después de esos 40 días comiendo y bebiendo con ellos y enseñándoles después de la resurrección, los comisionó para que fueran a predicar el evangelio, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que a propósito, ¿dónde comenzó a ser predicado el evangelio? En Judea y en Jerusalén. Luego Samaria, Hechos 7:8. Luego los gentiles hasta el resto de la tierra. Asimismo es el orden del libro de los Hechos. Y no solamente eso, también se les encomendó decir lo siguiente, y atención con esto. Son buenas nuevas de paz, lo vieron al principio, pero ese Salvador que viene a traer la paz entre Dios y nosotros también es el juez. Hermano y amigo, Dios ha establecido un día en el cual Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de un hombre, Jesucristo, y dio pruebas de esto al resucitarle de entre los muertos. De modo que esto que ves hoy es una oportunidad que podría ser única. Hoy es el momento que Dios te ha dado la oportunidad para que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin embargo, aunque viene un día en el cual Él juzgará al mundo de justicia, Pedro cierra diciendo, hay esperanza porque todos los que creen en su nombre reciben ¿qué? Perdón de pecados. Perdón de pecado, no va a decir amén, mi hermano. ¿Tú sabes por qué quiero decírtelo? Yo no necesito que tú digas amén para que yo sentirme seguro. Es que yo no sé si en tu mente tú crees que tu pecado es demasiado grande. Es que yo quiero que tú sepas hoy por la palabra que Jesús y su gracia son más grandes. Y sí, vendrá un día en que Él juzgará al mundo. Pero si tú decides hoy poner tu fe en Él y entrar en Él, que es el arca de salvación, recibirás el perdón de los pecados. Es que usted no sabe lo grande que es mi pecado. Pues parece que tú no sabes lo grande que es la gracia de Cristo. Ven, prueba y observa. La única condición que Jesús exige de ti, como decía nuestra hermana Flor, ella pensaba que había que portarse bien. Y no hemos dicho que eso está mal. Lo que estamos diciendo es que primero lo primero y luego lo segundo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo.
Y una vez que ponemos nuestra fe en Él, entonces Él cambia nuestros corazones y nos hace aptos para dar fruto o para buenas obras. El mensaje está dado. Así que en tercer lugar, ¿cómo recibieron los oyentes la predicación de Pedro del Evangelio? El texto no lo dice, pero nosotros estamos seguros que respondieron con fe. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque en Hechos 2 Pedro dijo que todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús no solamente recibe perdón de pecados, sino también el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué eso es importante? Porque inmediatamente, o no inmediatamente, mientras Pedro todavía hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder. ¿Y cómo sabemos que descendió sobre ellos? Porque pasó igual que en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino y descendió sobre ellos, comenzaron a hablar en lenguas y alabar al Señor. ¿Y sabe lo que significaban las lenguas? Era una señal clara de que la salvación de Cristo no se limita a un pueblo, lengua y nación. Esa salvación está disponible para todos los que creen. Tú no tienes que hacerte judío para recibir el Espíritu Santo. No tienes que circuncidarte como los judíos querían enfatizar y como muchos judaizantes quieren enfatizar hoy. Si tú crees en Jesús, recibirás el Espíritu Santo, al igual que el perdón. No tienes que guardar fiestas judías, no tienes que guardar el sabbat judío, no tienes que circuncidarte, no tienes que tomar la dieta judía para que el Señor te perdone y el Espíritu venga sobre ti. Así que comenzaron a hablar en lenguas, a alabar a Dios. Imaginen lo que sucedió con los judíos que estaban ahí, porque Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Él estaba en Jope, y cuando él se fue a Cesarea, él llevó consigo a 6 hermanos que eran judíos. Así que imagínense esos judíos viendo a esta comunidad no judía, no solamente creyendo, recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lenguas igual que ellos. El mensaje estaba claro: el pueblo de Dios es uno solo, judíos y gentiles por la fe. Y una vez esto sucede, bueno, yo creo que me salté algo aquí. Sí, porque inmediatamente eso sucede, Pedro hace la pregunta obligatoria. ¿Cuál era la pregunta obligatoria? ¿Qué impide ahora que estos sean bautizados? Es una pregunta retórica que da por hecho que ellos habían creído porque habían recibido el Espíritu Santo y que habían recibido el perdón de pecados. ¿Qué impide ahora que sean bautizados? Nada, la pregunta era retórica. Así que él ordenó que fueran bautizados. Y una vez que son bautizados, esta historia termina con discipulado. ¿Por qué? Porque en ese momento, según el versículo 48, ellos no dejaron a ir a Pedro tan fácil. Le dijeron con aquella frase dominicana. Si ellos hubiesen sido dominicanos, le hubiesen dicho: ¿acaso cree que te vas a escapar? No, lo retuvieron ahí porque ellos tenían hambre y sed, querían seguir conociendo más de esto. Así que el bautismo fue el inicio. Ahora seguía la instrucción o el discipulado. Y esto es lo que vemos en la Gran Comisión. ¿Qué dice Jesús con la Gran Comisión? Vamos a juntar el de Marcos 16 y el de Mateo 28. Prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree sea bautizado, y una vez bautizado, ¿qué dice Mateo? Ahora enséñenle todo lo que yo mandé a guardar. Así que ahí comenzaba la vida dentro de la familia de Dios. Algunas lecciones. Número 1, este texto nos recuerda que deberíamos reconocer que Dios ya está obrando muchas veces antes de que la persona llegue a sus pies. Antes de que el Evangelio llegara a Cornelio claramente por Pedro, Dios estaba trabajando en él. Dice el verso 24: Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Así que no creas, mi amado hermano, que la obra empieza contigo. Probablemente lo que tal vez se concretizó con una predicación en la iglesia, eso fue simplemente el clímax, pero todo comenzó porque Dios estaba obrando en el corazón tuyo, no a través de un mensaje o un programa de la iglesia. Así que confía en que Dios ya está tocando vidas. Amado hermano, que todavía te duele ver a tus hijos no convertidos,
sigue orando y sigue predicando, porque tú no tienes idea de lo que tal vez Dios está haciendo en sus corazones. No tienes idea de lo que Él está orquestando. Oye esto, una visión a Pedro, una visión a Cornelio por separados hasta que lo juntó. Y Pedro entendió, era Dios que estaba orquestando. Una hermana que se junta en un avión con una persona que no esperaba y que se sientan en la misma fila. ¿Y qué dijo ella aquí? Era Dios que me estaba llamando. De modo que antes de que ya haya conversión, Dios viene trabajando con el corazón. Segundo, este texto nos recuerda lo siguiente: cuidado con mostrar favoritismo. El evangelio debe ser predicado a todos. Y usted dirá, pero eso es obvio. Dice el verso 28, Dios me ha mostrado, dijo Pedro, que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y el verso 34, Dios no hace acepción de personas. Así que nadie está excluido de escuchar el evangelio, de responder con arrepentimiento y fe, de ser bautizado y de formar parte de la iglesia. Y usted dirá, pero eso es obvio. Sí, suena obvio, y puede ser que ya no existan esos prejuicios étnicos que tenía Pedro. Pero hermanos, ¿a quién engañamos? A veces consideramos a algunas personas inmundas porque tal vez socialmente hablando o moralmente hablando no han sido las personas mejor portadas. Conozco de una iglesia aquí que un día llegaron 5 drogaditos y se sentaron y el pastor les dijo, se me van, que esta es la casa de Dios. Pues ¿sabes algo? Lo queremos aquí, los queremos aquí. Porque quiero que ellos sepan, queremos que sepan que hay un Cristo que salva, que perdona y que transforma. Y que los puede hacer adictos, pero a Jesucristo. Como dijo un pastor consejero. Por tanto, rompamos los prejuicios. Anuncia a Cristo sin distinción. El pobre, el rico, el pecador conocido, el que te parezca más moralista. El evangelio es para todos. Y recuerda esto. Hoy recibiremos varios hermanos. Recibe a todo el que es distinto a ti, pero que tiene la misma fe en Jesús. En tercer lugar, este texto nos lleva a esta lección. Dispón tu corazón para oír con reverencia. ¿Y por qué decimos eso? Mire lo que le dijo Cornelio a Pedro. Todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. En otras palabras, que todo comienza con una disposición de querer escuchar. Yo no sé qué te trajo aquí esta mañana, amado amigo. Tal vez, como dijo uno de los hermanos, me han invitado tanto, no te han soltado que tú dijiste, ya, déjame salir de esta persona e ir a la iglesia. A propósito, en 40 años de iglesia que cumplimos, hay hermanos que llegaron así. La hermana Lucrecia decía un día que ella dijo, ya, el misionero me tiene harta, déjame ir para que me deje tranquila. 40 años después, aquí está, con hijos y nietos. Así que, mi amado amigo, la salvación empieza con una disposición humilde a escuchar a Dios. Yo no sé qué te trajo, pero yo te ruego, no cierres tu oído. Escucha el mensaje de salvación. Yo no sé si hoy será tu último día. Y yo no quiero ser con esto dramático, es simplemente realismo. Sabes que la muerte no respeta edad. Vimos recientemente con tanta tristeza unos jóvenes que murieron aquí, que a propósito, si alguno de sus familiares nos está escuchando, nos escuchará, sentimos mucho su pérdida. Le acompañamos en sus sentimientos, de verdad que sí. No sé si hoy será el último día, así que yo te ruego, mi amado amigo, si escuchas hoy la voz de Dios, no cierres tu corazón, no lo endurezcas. Escucha la palabra con fe, ábrete a lo que Dios quiere decirte. Cuarta lección, predica a Cristo con claridad y centralidad. Miren esto, en los versículos 36 al 43, todo el mensaje de Pedro fue este: Jesucristo, el ungido de Dios, es Señor de todos, murió crucificado, Dios le resucitó y todo aquel que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Y aquí está la respuesta a la pregunta. Pastor, dígame, ¿Cornelio era salvo antes de que Pedro llegara?
No, hay muchas razones en el texto para pensar que él todavía no era salvo. Piénsalo por un momento. Si un hombre que oraba, un hombre que daba limosnas, un hombre que era temeroso de Dios, pero sigue la pregunta en el aire, ¿y los pecados de él? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Usted cree que orarle a Dios va a limpiar su pecado? ¿Usted cree que dar limosna va a borrar lo malo que usted ha hecho? No, la sangre de Cristo sí. De modo que él necesitaba escuchar el evangelio. Simplemente tenemos un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Mándate a buscar a Pedro. Llega Pedro, le predica a Jesucristo. Y es en ese momento, a través del arrepentimiento y fe, que recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Así que el mensaje que transforma no es moralismo ni tradición, sino el evangelio de Cristo. Y quiero decir esto porque decía en una ocasión, la iglesia no es un museo de santos, es una clínica de pecadores. Y alguien me dijo, yo tropiezo con ese mensaje. Y yo le dije, pues yo lo siento, pues sigue tropezando. Porque mientras tengamos hálito en nuestra boca, palpitación en nuestro corazón, no nos cansaremos de decir, solo Jesús salva, y Jesús salva pecadores. Y nos sigue salvando. Nos salvó de la culpa, pero nos sigue salvando del dominio. Así que cuando ustedes se vean, amados hermanos, que hoy se bautizan y pasan a ser miembros, oye, la mecha estuvo corta y exploté. Y exploté en ira y le hablé mal a mi esposa, a mi hijo, a quien sea. Eso no significa que no eres creyente, eso significa que Dios no ha terminado contigo. Pero recuerda esto, Dios comenzó una obra en ti y Él la va a terminar. Espéralo. ¿Y cómo te lo sabe? Porque la Biblia lo dice. Así que el mensaje que transforma no es el moralismo ni la tradición, sino el evangelio. Por lo tanto, amado hermano, centremos nuestra fe y nuestra predicación en Jesús, en su cruz y en su resurrección. A mí me encantó lo que hizo un hermano en una ocasión. Lo invitaron, él pertenece a una institución educativa muy prestigiosa, y lo invitaron a dar una serie de devocionales. Parece que en el primer devocional no le fue muy bien, porque como decía la hermana Flor, parece que él empezó a hablar de juicio y y eso no está mal, pero lo empezaron a asociar con ciertas cosas. Así que él vino aquí y me dijo, yo no vine a pedirle a usted que vaya de devocional, yo quiero que usted me diga qué debería hacer en estos 6 devocionales que me quedan. El evangelio, esto, para eso estamos, para equipar. Por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, recuerda esto, este es el mensaje que salva, Jesús y este crucificado. Número 5, reconoce que el Espíritu Santo actúa soberanamente. ¿Y por qué esto es importante? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y el Espíritu vino sobre ellos. Qué curioso, porque a veces queremos controlar al Espíritu Santo y manipular a la gente. Deja de manipular a la gente con técnicas humanas. El Espíritu Santo es el que te transforma. Número 6, no niegues el bautismo a quien ha creído. Dice Pedro, ¿acaso puede alguien impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu? Así que el bautismo es una respuesta obediente de fe, no un premio por llegar a cierto nivel espiritual. Si has creído hoy en Jesús, nadie puede impedir el agua para que seas bautizado. Y si hay alguien aquí que ha creído en Jesucristo, olvídate de ese disparate que creyó Constantino, de que yo puedo ser cristiano sin bautizarme. Es verdad que el bautismo no salva, pero si tú crees en el Cristo que te salvó, deberías hacer igual que Cornelio. ¿Qué quiere Jesús que yo haga ahora? Jesús quiere que tú te bautices en su nombre. ¿Sabe lo que significa bautizarse en su nombre? Ahora yo me identifico a través de estas aguas con Jesús como Salvador, como Señor y como tesoro. A propósito, ¿tú sabes lo que simboliza el agua? Limpieza de pecados. Así que si has creído, amado amigo, hoy obedece a Cristo, bautízate y no postergues más tu espera. Es que yo no estoy preparado. ¿Y qué tú esperas? ¿Sabete la Biblia entera? Oye, bautícenlo y luego enséñenle. Él no dice enséñenle primero y luego bautícenlo. No, primero bautízate si has creído el evangelio y luego entonces siéntate a los pies de Cristo
para aprender su palabra. Y por último, recuerda que el bautismo es el comienzo, no es el final. Le pidieron a Pedro, dice el texto, que se quedara con ellos unos días. ¿Para qué? Para que los discipulara. Y quisiera aquí hacer tanto énfasis, pero ya hay poco tiempo. Después del bautismo comienza el discipulado. Así que, amada iglesia, hace 40 años esta iglesia comenzó, lo celebramos la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes por qué llegamos hasta donde estamos? No era por la hermosa banda que tenemos, porque quien tocaba era doña Olguita, primero un órgano y después un piano. Y de hecho en ese tiempo pensábamos que la batería era del diablo, hasta que el Señor, ¿verdad?, nos fue dando luz. Es bueno reírse de uno, ver tiempos de ignorancia, pero el Señor lo va a ayudar. No significa que tienes piano solamente está mal, simplemente que uno va aprendiendo ciertas cosas. No era por los dones de oratoria del pastor Aroche, porque a pesar de que hoy es un predicadorazo, una hermana dijo, cuando yo llegué a la iglesia, el pastor Arocha peleaba con las IES. Usted sabe, el santiaguero habla con las IES. No era porque la iglesia era súper madura. ¿Cuántas inmadureces cometieron? Pero ¿sabes algo? La iglesia llegó donde llegó porque había un grupo de hombres y mujeres comprometidas con el discipulado, que salían de su trabajo y después de salir de su trabajo, esta era su filosofía, llegó el momento de salir de la zona de confort y se iban a evangelizar y se iban a predicar. De modo que, mi amada iglesia, puede que aquí no haya una orquesta muy grande. De hecho, es más fácil lidiar con una guitarra que sentarse con un hermano y evangelizarlo. Pero ¿sabes algo? Sin guitarra somos iglesia, sin discipulado no. Es fácil para mí pararme aquí y decir un discurso donde estoy, pero he sentado con los hermanos en el discipulado, donde se está cumpliendo aún más la gran comisión. De modo que vamos a volver a esto. Se ha descuidado en el evangelicalismo el discipulado. Esta semana me pasó que recibí a alguien en consejería, hermanos, 3 horas literal. Desde las 11 de la mañana, 11, 12, 1, a las 1 de la tarde. Y después de escuchar su triste historia, que yo le pregunté, ¿cómo puedo ayudarte? Estas fueron sus palabras. Ya usted lo hizo, yo solamente necesitaba que me escucharan. Y esa persona me ha escuchado predicar y la predicación seguirá aquí. Pero hermanos, el discipulado lo necesitamos. Tuviste aquí hermanos que se están agregando hoy. Dile al pastor Amir y al pastor Ramón, a mí, yo quiero discipular a una de esas personas. Y vamos a hacer o a dar lo que hemos recibido. Después del bautismo comienza el discipulado. Por tanto, amado hermano, hagamos la obra. Y tú, amado hermano, que hoy te agregas a esta comunidad, no huyas. ¿Y por qué decimos eso? Porque también es verdad que hay hermanos que han querido buscarte para discipularte, pero nunca hay tiempo. No, imita a estos hermanos en la casa de Cornelio, que después de ser bautizado le dijeron a Pedro, no te me vas, no. Un tiempecito más, queremos aprender, queremos seguir creciendo. En conclusión, el bautismo no es un privilegio para unos pocos ni un rito vacío. Es una respuesta pública al llamado de un Dios que no hace acepción de personas. Es la celebración de fe, un testimonio de poder del Espíritu Santo y un paso de obediencia que marca el inicio de una vida dentro de esta familia. ¿Qué más decir? Gloria sea al Señor y vamos a celebrar con el bautismo de hoy. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta maravillosa historia. Gracias por recordarnos que tú no haces acepción de personas. De hecho, si tú hicieras acepción de personas, debiste habernos rechazado a nosotros, porque éramos inmundos, llenos de pecado. Pero tú, oh Señor, has dicho, no llamen inmundo a lo que yo he limpiado, y tú nos has limpiado con la sangre de Cristo. Así que te rogamos que si hay alguien aquí hoy escuchando, que responda con arrepentimiento y fe y salga de este lugar justificado por la fe. Usa también los testimonios y el bautismo que tendremos en unos minutos para tu gloria y para el avance de tu reino en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces denos unos minutos para